verdad esto de que salían a la calle, que vendían las empanadas, las tortas fritas, de que vendían velas, todo eso existía? Existía, de hecho. Era real, digamos. Era real, y además la concepción de mercado no era la misma concepción de mercado que tenemos hoy en día. No existían los comercios, los negocios, para nada. La venta de esos productos se hacía de esa forma, o bien se fabricaban. Vendría a ser como el delivery de ahora. Salíamos a la calle a buscar la que vendía empanadas. Hay muchos deliveries de cada uno de los productos que se venden, porque no había un negocio o un lugar donde comprar. Esta concepción de comprar o tener determinados productos o varios de diferentes tipos en un mismo lugar, en un mismo local, es muy europea y se da a partir de esta época, 1820, pero recién en Europa. Aquí recién va a surgir desde el siglo XIX, básicamente desde 1820, 1830 en adelante. Muy pocos ejemplos, algunas jabonerías, librerías, pero de artículos así muy puntuales, pero no artículos de consumo, digamos, alimentos y cosas, artículos de limpieza, por ejemplo, no, esas cosas no. Martín, buen día. Buen día. ¿Cuánta parte de la historia de 1816 o de aquella época se relaciona o tiene algún parecido a la actualidad? Digo, desde la parte política tal vez podríamos verlo, el hecho del conflicto, de ponerse de acuerdo, mirar hoy la actualidad, la oposición, el oficialismo. ¿Podemos tomarlo como en algún parecido también? Totalmente. Hay esta teoría en la historia que habla de corso y ricorso, o sea, de vuelta y revuelta, digamos, y se podría graficar como una especie de espiral ascendente, donde los hechos, si bien no son iguales, pero tienen ciertas características similares a los del pasado a medida que va pasando el tiempo. Y esto es muy interesante verlo en la larga duración, 200 años tal cual lo planteas vos, casi 198 particularmente con respecto a la Declaración de la Independencia y la actualidad, donde muchísimos aspectos, sobre todo políticos, sociales, económicos, que ya se planteaban, se discutían, se debatía en esa época, todavía hoy, a lo mejor con características distintas, pero siguen existiendo. La discusión, por ejemplo, con respecto a cuestiones como recién bien hablaba nuestro ahora ex obispo Martín, con respecto a la pobreza, con respecto a distintas problemáticas, en esa época también estaba muy presente a la educación. Si bien hoy se ha avanzado muchísimo, es para reconocerlo, pero también falta bastante. Creo que los ideales de esas personas que creyeron en un país distinto, mejor y grande, todavía podemos alcanzarlos, y si algún día si los alcanzamos, mejorarlos aún más, ¿no es cierto? Pero totalmente hay cuestiones, estas pujas políticas dentro de los mismos grupos, no se puede hablar de partidos todavía en esa época, todavía están presentes, bueno, las internas partidarias hoy todavía son muy común. Antes se tardaba más en enterarse por qué estaban peleados, porque antes de que llegara la noticia a otro lugar, a otro pueblo. Era en cierta medida, por ahí para los sectores que tenían el poder era mucho mejor eso, porque al estar concentrados ellos obviamente se enteraban rápido. Claro. La cuestión era que el resto de la sociedad, la gran mayoría de la sociedad, por ahí se enteraba muy tarde de esto, pero sumado al hecho de que los bajos niveles de instrucción, la indiferencia, las distancias, el tiempo que tardaban en enterarse, muchas veces su opinión al respecto no se tenía para nada en cuenta. Muchas veces de ahí también la importancia de que... O ya se tomó la decisión, llegó tarde. Llegó tarde y se tenía que cumplir. Claro. Si hay algo, por ejemplo, muy característico de esta época, es que a lo largo desde 1810 en adelante, y antes también, desde que surge el Cabildo en Río Cuarto, o sea, el Cabildo se crea como una especie de municipio, ayuntamiento de la Villa de la Concepción, a partir de que el pueblo de Río Cuarto es elevado al rango de villa. Cuando se eleva al rango de villa, en 1797, se crea el Cabildo, que estaba enfrente de la plaza donde está un edificio un local de venta de celulares. En ese aspecto es muy interesante ver cómo va a contemporizar siempre el Cabildo con respecto a los gobernantes de turno, tanto de Buenos Aires como de Córdoba. Estaban siempre de acuerdo, eran todos buenos, nunca había ningún problema. Habría que ver y analizar en profundidad cuáles eran los intereses de estos sectores del poder político y militar en Río Cuarto para que nunca tuvieran problemas. Siempre felicitaban y apoyaban, reivindicaban al gobernador de turno. A lo mejor había durado 2 días, pero le volvían a enviar a atacarte. Es hasta casi irónico poder ver esto, pero existía. Y hoy en día también... Que en esa época era normal, ya era como común, digamos, que eso ocurriera. Tal cual. Ahora estamos en la época de la inmediatez, de lo quiero todo ya. Y que por un lado eso es bueno porque también da mayor
da la posibilidad de que la mayoría de la sociedad pueda acceder o conozca o al menos se entere casi en tiempo y forma con esto de los medios de comunicación, la globalización, los acontecimientos y las decisiones que se toman. Garantiza la transparencia también, ¿no? Es decir, Martín, conocemos el pasado, entendemos el presente, pero nos está costando construir el futuro. Tal cual, sí, o mejorarlo. En ese aspecto, con estos ideales tan importantes, tan buenos, elevarlos en el altar más alto de la patria grande, sobre todo de la unidad latinoamericana, no olvidarnos de eso, que es muy importante, porque esto se consigue también gracias a eso, en un movimiento de pinzas, que San Martín desde el sur, Bolívar desde el norte, se logra llegar a la independencia. También es importante que existe un compromiso de la sociedad por alcanzarlo de la manera más honesta y más transparente posible y comprometidamente sobre todo, que eso es importante. Hoy en día la sociedad ha demostrado, sobre todo los más jóvenes, que tienen la posibilidad de hacerlo y quieren hacerlo, entonces es muy factible que lo logremos. Obviamente que es un proceso lento, ¿no es cierto? Incluso valorando el sentido de lo democrático, en aquellos momentos no todos tenían la posibilidad de hablar de la misma forma, de opinar de la misma manera. Tal cual. Y tal vez hoy teniendo esa posibilidad, claro, de opinar directamente. Hay gente que está excluida de la opinión. Para decir, me parece que esto podría ser así. Hoy, que tenemos la democracia bien usada, mal usada, eso ya es otro tema, tal vez no se está aprovechando la oportunidad. Tal cual. Y muchas veces lo que más llama la atención, o al menos en lo particular, es decir, casi 200 años, y cómo todavía nos resistimos a muchas cuestiones de decir, bueno, tenemos una apertura de conceptos para mejorar esto. Muchas veces hasta parece que vemos que nos estamos equivocando, y lo sabemos, pero seguimos equivocando. Metemos la pata igual. Y en esa la cantidad de diálogo, ¿no? Sí, en esa época yo no podría estar moderando esta charla, esta conversación, porque me hubiesen tenido, no sé, del otro lado sentada como muñequita de torta, digamos. Y ninguno de los que estamos hoy acá presentes podríamos haber estado hablando y diciendo esto. O sea, la democracia es de valor clave y fundamental como sistema de relaciones, forma de gobierno y forma de vida. Exacto. También de la sociedad que hoy hemos alcanzado y que tanto ha costado. Hay que mejorarla desde ya y muchísimo, no hay otro sistema mejor tampoco, pero en ese sentido respetarla y haciéndola funcionar correctamente sería lo ideal, y más considerando la posibilidad que hoy tienen tantos de poder ser iguales ante este sistema, ¿no es cierto? Martín, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas puesto en claro lo que ha pasado en la historia, que nos cuentes el cuento de la Argentina, digamos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, felicitaciones, feliz Día de la Patria, y también agradecer a Ezequiel Bianconi que me está acompañando, a vos Lorena y a los chicos, gracias de verdad y a su disposición para lo que necesiten. Será, porque te vamos a volver a llamar por ahí para que nos cuentes algo más de la historia argentina. Gracias, Martín. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir en la mañana del No Te Lo Pierdas, tenemos mucho todavía para ir festejando y celebrando en este 9 de julio, día por supuesto que está marcado precisamente desde el año 1816, por eso así estamos luqueados y así vamos a estar hasta el final del programa. Quédate con nosotros, marcamos la pausa, enseguida regresamos con más. Una pequeña reseña por ahí de lo que ocurría en esa época y de lo que ocurre hoy en día para que sigan entendiendo los chicos que están de vacaciones qué es lo que pasó en el año 1816. Pausa, ya volvemos. Entonces, declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¡Yujú! ¡Viva! Los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué algarabía! En este día declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Ay, qué emoción! Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué maravilla! Recuperar los derechos de que fueron despojadas, investirse de alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII. ¡Póngale ausente! Sus sucesores en Metrópoli. ¡Dijo Metrópoli! ¡Sí, dijo Metrópoli! Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica
reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Que abra la vía! Pablo Ballini, cirugía, ortodoncia, implantes, consultorios privados del centro, Hipólito Yrigoyen 996. En M&M Disfraces hacemos tu fiesta mucho más divertida. Todas las novedades y los clásicos para que tu diversión sea única. M&M Disfraces, sponsor oficial de tu alegría. San Lorenzo 2451. Tóxico, ropa informal para hombres. General Paz 825.